Muy buenas noches a todos. Agradezco a la MECRA y al doctor Fernando Hernández la invitación a participar en esta sesión de alta especialidad denominada El reto de las deformidades angulares, cómo manejarlas. El día de hoy hablaré del reemplazo total de rodilla en deformidad en varo. Sabemos que la deformidad en varo es la deformidad angular más frecuente, en el cual se caracteriza por la pérdida de la línea articular medial, con una deformidad de la tibia proximal, aplanamiento del platillo y del cóndilo femoral, y tenemos que tener en cuenta que generalmente se asocia a una contractura en flexión o una contractura a la par del ligamento colateral medial, al igual que con una laxitud del ligamento colateral lateral. Si la deformidad en varo es importante, pero sobre todo al momento de hacer la medición de nuestros ángulos, no hay una congruencia de la medición de los ángulos con la medición de la extremidad, debemos de considerar una deformidad extraarticular como la causa de esto, ya sea por una tibia vara proximal o por una torsión femoral. Debemos recordar la importancia que tienen los tejidos blandos en esta deformidad. Recordar los estabilizadores estáticos, como son el ligamento colateral medial superficial, como es el ligamento oblicuo posterior, los estabilizadores dinámicos, como son el músculo semimembranoso, y tomar en cuenta que cuando se asocia contractura en flexión, pues probablemente el ligamento cruzado posterior está involucrado. En los últimos años se ha tomado el concepto del varo constitucional con mucha importancia. El varo constitucional se define como una alineación mecánica fisiológica de 3 grados o más. Bellmans, en sus estudios, demostró cómo en 250 pacientes jóvenes, totalmente sanos, el 32% de estos tenían una desalineación en varo. ¿Qué pasa con estos pacientes cuando evolucionan hacia la artrosis y toda la vida han tenido este eje de alineación? Y entonces nosotros queremos modificar ese eje de alineación. Es por eso que esto ha tomado importancia, sobre todo con los nuevos conceptos de alineación cinemática. No debemos de olvidar la relación entre el varo de la rodilla con el valgo compensatorio en el tobillo, al igual de los nuevos síndromes de pinzamiento a nivel de la cadera como consecuencia de esta desalineación. La teoría dice que al corregir el varo en la rodilla, corregiríamos el valgo en el tobillo. Sin embargo, Mulaji, en su estudio en el 2011, demostró que el 80% de los pacientes que tenían un tobillo rígido o una deformidad en el pie no afectaba el resultado de la prótesis total de rodilla. Es importante que clasifiquemos nuestra desalineación. Sabemos que debemos considerarla normal de 0 a 3 grados. Podemos considerar una deformidad común de 4 a 10 grados, una deformidad sustancial de 11 a 20 grados, una deformidad importante de 21 a 30 y ya una deformidad extrema más de 30 grados. En los últimos años han surgido algunas otras clasificaciones, no solo para artrosis, sino también para deformidades angulares, en el cual se toma en cuenta tanto el área intraarticular, si es reductible o no, si está afectado o no los ligamentos, como la zona metafisial y la zona diafisiaria. Esto con el objetivo de tener una adecuada clasificación de nuestra desalineación y poder ofrecerle a nuestro paciente el mejor resultado posible. Probablemente el paso más importante en la artroplastía en las rodillas en varo es la adecuada planeación preoperatoria, en el cual unas radiografías simples con carga y laterales pues nos pueden dar una idea de cómo está esta rodilla. Si vemos en este ejemplo, pues podemos hacer claramente un diagnóstico de una osteoartrosis del compartimento lateral. Sin embargo, si hacemos a este mismo paciente una telemetría, podemos identificar que además de esa artrosis lateral, pues tenemos un problema torsional importante y una deformidad extraarticular que probablemente requerirá de un manejo además de nuestra artroplastía.
¿En qué casos sugeriría hacer una tomografía? Probablemente en secuelas de fracturas o en problemas rotacionales importantes, donde nos ayude a tener una idea tridimensional de cuál es el defecto, cuál es la deformidad, para poder seleccionar el implante adecuado. Actualmente contamos con algunas herramientas digitales que nos pueden ayudar a hacer una adecuada planeación preoperatoria y con esto tener una mejor restitución de nuestros ejes en nuestra rodilla. No debemos de olvidar la evaluación clínica. Vaya a nuestro paciente tanto la alineación de esa extremidad en supino como de pie con carga. Valorar si tiene contractura en flexión, si no está esta rodilla en recurvatum, valorar el rango de movilidad. Muy importante ver nuestra estabilidad ligamentaria que tiene o no esa rodilla y si esta deformidad en varo es o no reductible. Evaluar el grado de deformidad de la alineación mecánica y pues, es importante para ver si es posible corregirse con un procedimiento intraarticular. Considerar los varos severos, más de 15 grados de deformidad, probablemente la liberación del tejido blando no sea suficiente y probablemente una osteotomía correctiva nos ayude a mejorar esa deformidad y que nuestro resultado, nuestra artroplastía, sea mejor. Incluso Mulagi, en sus trabajos biomecánicos que hizo, demostró que más de 20 grados directamente hay que ir a una osteotomía extraarticular para mejorar la alineación de nuestra artroplastía. Dentro de esta planeación, pues es probablemente el siguiente paso más importante, la selección del implante, la cual, como se comentó previamente, pues debe ser basada en la evaluación clínica y radiográfica. Pondré aquí algunos ejemplos. Si tenemos un varo leve, menos de 10 grados, sin contractura en flexión, y esta deformidad es reductible, probablemente un componente que preserve el ligamento, que sustituya el ligamento, un implante que tenga congruencia medial o pivote medial, podamos resolver esta deformidad. Sin embargo, si tenemos un varo más una contractura en flexión, pues es indispensable resecar el ligamento cruzado posterior, por lo que un implante con sustitución del cruzado pues será nuestra elección. Ya en aquellos casos donde tenemos un varo severo, no reductible, con liberación extensa de tejido blando, o una cirugía multiligamentaria previa, o una contractura en flexión muy severa, es donde tenemos que acudir a los implantes condilares semiconstreñidos para lograr esa estabilidad que nuestra rodilla no tiene. En los últimos años han surgido los implantes de constricción de nivel medio, que por medio del poste, estabiliza el varo, el valgo y la rotación. Probablemente la indicación para este tipo de implantes es el varo thrust. Vemos aquí este ejemplo en el que una secuela de una fractura de platillo tibial y cómo con un implante primario pues, se pudo resolver y se obtuvo una adecuada alineación de nuestra artroplastía. En cuanto a la técnica quirúrgica, probablemente el gesto más importante es el balance de los tejidos blandos. Ya hay una secuencia de cómo se deben de ir liberando los ligamentos para con esto obtener un adecuado balance ligamentar. El primer paso es remover los osteofitos tanto en fémur como en tibia. Si tenemos una contractura en flexión, hay que hacer la resección del ligamento cruzado posterior. Si con esto no logramos tener un buen balance, es necesario elevar la parte profunda del ligamento colateral medial en su región postero-medial de la tibia. Si con esto no logramos incrementar nuestro gap, entonces será necesario liberar el músculo semimembranoso, que nos ayuda a incrementar el gap tanto en flexión como en extensión. La maniobra de Ramsay, que es la recomendación para hacer esta liberación, es poner la pierna en posición de 4 con el pie en rotación externa que nos facilite la liberación del músculo semimembranoso. Y por último, en casos con demasiada contractura, tendremos que hacer una liberación de la pata de ganso completa y una liberación también del ligamento colateral medial superficial. Pero tenemos que tener cuidado porque esto nos puede generar una inestabilidad medial importante o una sobrecorrección, por lo que tendríamos que recurrir ya a unos implantes de mayor constricción que nos supla
el efecto de los ligamentos. Generalmente en el varo, un corte estándar perpendicular al axis nos ayudará a resolver este problema. Sabemos que colocar el implante en varo probablemente nos lleve a un aflojamiento aséptico temprano. Es ahí donde los nuevos conceptos de alineación cinemática que hablará Michael Hirschman más adelante, donde la teoría sugiere que no hay un desbalance medial o lateral, pues en el plano frontal no es el único que afecta la articulación. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es cuando tenemos efectos óseos, que tenemos que tener disponibles pues, injertos, cuñas, aumentos, que nos ayuden a suplir este defecto. Y bueno, ¿y qué resultados tenemos con la implantación de prótesis en deformidad en varo? En este artículo de revisión de los últimos años, en los estudios que se han hecho en este tipo de deformidades colocando prótesis, vemos que los resultados son buenos en el 92 al 98% a un seguimiento de 10 años. Cabe mencionar que la mayoría de estos estudios que se hicieron fueron con deformidades de más de 10 grados de desalineación. Como conclusión, podemos considerar que la deformidad de varo, si bien es la más frecuente, no debemos de confiarnos. Muchas veces ya hacemos nuestros procedimientos de forma rutinaria, entonces la planeación preparatoria debe de seguir siendo nuestro primer paso para tener un buen resultado con nuestra cirugía. Debemos de dominar la anatomía y conocer paso a paso la liberación de tejidos blandos que nos dé el adecuado balance de los ligamentos. Recordar que siempre en deformidades más de 15 grados pudiera estar asociado a una deformidad extraarticular. Entonces, considerar en estas desalineaciones importantes el hacer una telemetría de miembros pélvicos para ver de dónde viene esta deformidad. Las artroplastías de rodilla son altamente efectivas con el adecuado balance de tejidos blandos y la corrección de la deformidad es primordial para tener un buen resultado. Muchas gracias por su atención.